En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde quiera que se encuentre. Bienvenido a un programa más de Yo Creo en la Palabra de Dios. Hoy nuevamente reunidos como familia. Seguimos estudiando el libro de San Marcos, capítulo 8, ahora del versículo 27 al 30. Vamos a ver la proclamación de fe de Pedro, que es lo que Dios nos quiere enseñar el día de hoy. Pero pidamos al Espíritu Santo que sea Él quien nos guíe, quien nos dirija y que llegue a buen término la hora que hoy nuestro Padre nos ha encomendado. Ven Espíritu Santo, Divino Creador, verdadera fuente de luz y de sabiduría. Derrama tu luz sobre mi intelecto, disipa la oscuridad que me cubre, la de mi pecado y la de mi ignorancia. Concédeme una mente penetrante para comprender, una memoria redentiva, un método infalible y facilidad para aprender. La lucidez para aprender y la abundante gracia para expresarme. Dirige y guía el comienzo de mi trabajo y llévalo a buen término. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Hoy estamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pidiéndole al Santísimo Padre que nos dé sabiduría e inteligencia, que envíe su Espíritu Santo para que se agüice nuestros corazones y saque todo lo malo que nos impide entender la palabra de Dios. Que saque a Satanás de aquí y se lo lleve y nos deje oír la palabra de Dios para poder que revergulle nuestros corazones en nuestras mentes. Santísima Virgen, te pedimos, Señora mía, que intercedas por nosotros ante Dios Padre Todopoderoso, para que sea voluntad del Padre, que por cada like o por cada suscriptor o por cada programa visto, Señora mía, que Dios nos conceda la liberación de un alma del purgatorio. Sabemos firmemente que hay muchas almas ahí, Señor mía, que tienen mucho tiempo, aquellas que nadie ora, que nadie reza, que están abandonadas ahí, Señor. Te pedimos por ellas. Danos, Señor, el honor de poder hacer algo por ellas. También pedimos a la gente que ve estos programas que nos ayuden con un like, con una suscripción, para que el día de mañana que estemos en la presencia de Dios, sean ellas las almas del purgatorio que hayan salido gracias a los likes, las que abran sobre las puertas del cielo para que usted pueda entrar a gozar del reino de los cielos. Le pedimos a la Santísima Margarita Lacoque, que es ella la que fue elegida para que Dios por medio de ella nos diera a mostrar el Sagrado Corazón de Jesús. Hemos consagrado este programa al Sagrado Corazón de Jesús, el Inmaculado Corazón de María. Le pedimos a la Santa que interceda por nosotros ante Dios para que este programa pueda llegar a muchos corazones y así puedan ser liberados de los lazos del cazador. Todo lo pedimos en el nombre del poderoso Jesucristo, que vive y reina por los siglos de Dios. Amén. Nos quedamos en San Marcos capítulo 8, versículos del 27 al 30. Habla, Señor. El que te ciego escucha. Salió Jesús con sus discípulos, hacia los pueblos de Cesarea de Filipo, y por el camino les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: algunos dicen que eres Juan Bautista, otros que Elías o alguno de los profetas. Entonces Jesús les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le contestó: tú eres el Mesías. Pero Jesús le dijo con firmeza que no conversaran sobre él. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús hace una pregunta y yo creo que nos la hace a nosotros también, porque a pesar de que estudiamos la palabra de Dios, parece ser que no conocemos quién es Jesús. ¿Y quién dice a la gente que soy yo? La pregunta sería para todos y cada uno de nosotros: ¿quién creemos que es Jesús? ¿Quién es Él? En aquel tiempo había una confusión grandísima y hoy en la vida sigue la confusión igual. Nuestros hermanos protestantes, para unos como los testigos de Jehová, Jesús es un Dios pequeñito, es un Superman. Para los pentecostales, Jesús es el Dios Padre Todopoderoso. Para nosotros, los católicos, Jesús es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Todos traen Biblia y todos enseñan una cosa diferente. ¿Quién es Jesús en realidad? Y Jesús viene y se muestra de muchas maneras. Dice: yo soy la puerta, yo soy el camino, la verdad, la vida, yo soy el pan de vida, yo soy la vid verdadera. Se muestra de miles de maneras para poder conocer un poco de Jesús.
Vayamos a las Escrituras. En el libro de Mateo, pero no vamos a buscar Mateo. En el libro de Mateos, esta misma lectura, Jesús le dice a Pedro, dice, bienaventurado eres tú, Pedro, porque no te lo confesó ni cuerpo ni sangre, sino el Dios Padre Todopoderoso que está en los cielos. ¿Por qué le dice así? Porque de todos los discípulos de Jesús, solamente a Pedro se le otorgó ese honor de presentar a Jesús al mundo entero, el Hijo del Mesías, el Hijo de Dios, el Mesías, el que venía a salvarnos. Y Jesús hace lo mismo, presenta a Simón, ya no lo presenta como Simón, ahora lo presenta como Pedro, como piedra. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Jesús, vayamos a algunas de las nombres o sobrenombres o características de Jesús. Jesús dice, yo soy el buen pastor. Salmo 23, vamos a ver qué dice en el Salmo 23 y vamos a distinguir. Salmo 23, y analicemos a Jesús, el buen pastor, y vamos a ver qué podemos ir aprendiendo para poder discernir y llevarnos una idea más grande de lo que Jesús es en nuestras vidas. Amén. Salmo 23, habla Señor, que tu siervo escucha. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos Él me hace reposar, y a las aguas de descanso me conduce, y me reconforta mi alma. Por el camino del bueno me dirige, por amor de su nombre. Aunque pase por quebradas oscuras, no temo ningún mal, porque tú estás conmigo. Con tu vara y tu bastón, y al verlas voy sin miedo. La mesa has preparado para mí frente a mis adversarios. Con aceites perfumas mi cabeza y rellenas mi copa. Irán conmigo la dicha y tu favor mientras dure mi vida. Mi mansión será la casa del Señor por largos, largos días. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús viene en Juan capítulo 10 y dice, yo soy el buen pastor. Y aquí dice, el Señor es mi pastor. El nombre que está sobre todo nombre es el Señor. Porque a veces decimos, nos dicen, Jesús es el nombre que está sobre todo nombre, no. El nombre que está sobre todo nombre es el Señor. Por eso la Iglesia Católica, si ustedes se fijan, siempre dice, cuando pedimos perdón, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Y toda la misa se la ofrecemos al Señor, porque Él es el Señor. Jesús es el Señor. Jesús es el pastor. ¿Qué es un pastor? La persona que guía. ¿Y qué guía? A un rebaño. Un rebaño. En este caso, Nosotros. ovejas. ¿Por qué Jesús nos compara con las ovejas? ¿Alguien conoce las ovejas, las que son de aquí de rancho? Yo sí. Las ovejas, a diferencia de algunos otros animales, siempre se guían a base de pastores y los demás siempre andan por todas partes. Las ovejas son ciegas y no oyen. Las ovejas, Reconocen la voz del pastor. ellos reconocen la voz del pastor, ellas no pueden ver, entonces se van guiando por la voz. Jesús nos compara con ellas, ¿por qué? Porque estamos ante Dios, entre las cosas de Dios estamos ciegos. Él viene a quitarnos esa ceguera, Él es el que nos da la luz. Juan capítulo 1, versículos del 3 al 5. Nosotros somos ovejas, estamos ciegos, y no físicamente, sino espiritualmente. Pero Él viene aquí a la luz. Juan capítulo 1, Él viene aquí al mundo. Juan capítulo 1, versículo 3 al 5. Habla, Señor. Por medio de Él, Dios hizo todas las cosas y nada de lo que existe fue hecho sin Él. Él estaba en la vida y la vida era la luz en la humanidad. Esta luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no han podido apagarla. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Pero ¿por qué seguimos caminando en tinieblas? Versículo 10. Dice, aquel que es la palabra estaba en el mundo y aunque Dios hizo el mundo por medio de él,
Los que son del mundo no lo reconocieron. Vino a su propio mundo, pero los suyos no lo recibieron. Pero a quienes lo recibieron y creyeron en él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos compara con ovejas porque somos ciegos y Él es la luz. Él es el que nos puede. ¿Quién es Jesús? Le preguntó a Pedro, ¿quién dice la gente que soy yo? Pues tú eres el que nos da la luz. Tú eres el que nos puedes iluminar para caminar recto. A los judíos, cuando los sacaron de Egipto, en la noche les ponía dice el Dios, un tipo de fuego en la noche para que se pudieran guiar. Así lo hace con nosotros, pero desgraciadamente no todos lo van a seguir. Desgraciadamente no todos lo van a seguir. Y a los que lo siguieron, como ustedes, tienen la dicha de que Dios les llame hijos de Dios. No aquellos que no quieren seguirlo. Que Dios tenga misericordia de ellos. Entonces, la primera característica de quién es Jesús, si el día le preguntan quién es Jesús para ti, pues Él es mi luz, Él es mi Señor, Él es mi luz, Él es quien me guía. Y como yo lo sigo, Él es mi Padre. Característica de la oveja, ¿cuál otra? Dije una vez que seguía la voz del pastor. Las ovejas por lo regular, si usted va y les habla, no le van a hacer caso. Están acostumbradas al timbre de la voz de la persona que los va guiando, que los va dirigiendo. Y de hecho, cuando están dormidas, si se oye un coyote o se oye algo en la noche, el pastor por lo regular sale en las madrugadas o chifla o hace un ruido. ¿Para qué? Para que las ovejas oigan que Él está ahí. Y cuando ellas oyen que Él está ahí, ellas se duermen bien plácidas. No les importa si hay lobos o hay lo que haya. Ellas duermen tranquilas. ¿Por qué? Porque saben que su pastor está ahí. Jesús es el buen pastor. Juan capítulo 1, versículo 10. Él es el que nos cuida, Él es el que nos protege, Él es el que nos lleva. Juan capítulo 10, versículo 10. Jesús es el buen pastor. Juan 10:10. Ese es el buen pastor. Juan 10:10. Amén. Habla, Señor, que tu siervo escuche. El ladrón viene solamente para robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Sí? Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el que trabaja solamente por las pagas, cuando ve venir al lobo, deja las ovejas y huye. Porque no es el pastor y porque las ovejas no son suyas. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Yo soy el buen pastor y nos previene de los ladrones que se van a robar a las ovejas. La única y la primera iglesia que tiene, más de 2000 años, que tiene 2000 años, es la iglesia de Dios, la iglesia católica. ¿De dónde se robaron las ovejas? De la iglesia católica. ¿De dónde se las siguen robando? De la iglesia católica. Son pastores que se las llevan a otro lado. Segunda característica de la iglesia, Cristo es la iglesia. Cristo es el que nos guía, Cristo es el que nos alimenta, Cristo es el que nos da la vida. ¿Qué otra característica tienen las ovejas? Dice en el Salmo, me llevaba por aguas. ¿Sí se acuerdan del Salmo? ¿No? Entonces, lo vamos a analizar todo el Salmo, que Dios nos dé sabiduría para analizarlo. Por el camino del buen me dirige. En fuentes de agua me hace verdes praderas. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos Él me hace reposar y a las aguas de descanso me conduce.
Tú lees al 100% rápido. Tranquila, disfruta. Haz de cuenta, es como dijo aquel señor. Como cuando, sí, sabrá, como cuando montas un caballo, montas un toro. O cuando estás con tu... ¿Tú eres nada? Ya, tranquila, saboréalo. Ahora sí, el primer versículo, habla Señor, que tu siervo escucha. El Señor es mi pastor, nada me falta. ¿Vale? En realidad, con Jesús, ¿qué les falta? Bueno, a los que han experimentado el conocer a Jesús, el tener a Jesús en el corazón, no falta absolutamente nada. Eso es cierto, se cumple la palabra de Dios. Y luego, en verdes pastos Él me hace reposar, a las aguas de descanso me conduce. vamos a ver los verdes pastos. San Juan capítulo 6, versículo del 1 al 5. San Juan capítulo 6, versículo del 1 al 5. Sí, en verdes pastos. Habla Señor. Ok. Después de esto, Jesús se fue al otro lado del lago de Galilea, que es el mismo lago de Tiberia. Mucha gente lo seguía porque habían visto las señales milagrosas que hacían sanando a los enfermos. Entonces Jesús subió a un monte y se sentó con sus discípulos. Ya estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando Jesús miró y vio a la mucha gente que lo seguía, les dijo a Felipe: ¿dónde vamos a comprar comida para toda esta gente? Pero lo dijo por ver que contestaría Felipe. Porque Jesús mismo sabía bien lo que había de hacer. Felipe le respondió: ni siquiera 200 denarios de pan bastaría para que cada uno recibiera un poco. Entonces Andrés, que era otro de sus discípulos y hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? Jesús respondió: dígale a todos que se sienten. Había mucha gente en aquel lugar y se sentaron. Eran unos 5,000 hombres. Jesús tomó en sus manos los panes y después de dar gracias a Dios, los repartió entre los que estaban sentados. Hizo lo mismo con los pescados, dándoles todo lo que querían. Cuando ya estuvieron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicie nada. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Esa es la palabra de Dios. En verdes praderas tú me haces reposar. Ese día había pastos verdes y Jesús los hace reposar. Siéntense. Unos en grupos de 50, otro grupo de 100. La iglesia de Cristo, así es. Hay unas iglesias, San José a lo mejor tiene 1000, Guadalupe a lo mejor tiene 500, Santa Julia 300. Así los separó Cristo, así decidió. Y a todos les dijo a sus discípulos: llévales de comer su pan. Jesús, el buen pastor, nos alimenta a sus ovejas. Pero aquí también hay enseñanza, porque sale Felipe y Felipe se fija en lo económico, en el dinero. Sale Andrés y Andrés se fija en lo que tenemos. Y la pregunta es: ¿cuál fue lo que agarró Jesús? Agarra lo que menos esperaba la gente. Un par de panes, un par de pescados, y de ahí, de lo poco, alimentó una multitud. En pocas palabras, con Jesús lo tienes todo, no necesitas de la riqueza nunca te va a llenar.
nunca va a ser suficiente dinero. Así si te sacara los 1.200 millones que están rifando ahorita, créelo que vas a traer maldición a tu casa, ni vas a ser feliz. Decía sacerdote, a ver, ¿qué desearías tú cuando llegaras a tu casa? Que te recibiera tu mujer con un caviar, con tu plato favorito, caviar. Bueno, ¿qué es lo que te gusta comer? Dijo, pues a mí me gusta caviar. Salió fino el muchacho. Bueno, pues ¿qué te parecía que llegaras a tu casa y tu mujer te sirviera el caviar y te dijera, ten, trágatelo, perro? ¿A qué te sabría tu caviar? Feo. Pero ¿qué tal que si llegaras y cansado del trabajo y tu esposa te sirve unos frijolitos con unas tortillitas de harina y te dijera, tenga mi amor, coma? ¿A qué te sabrían esos frijoles? O sea, caviar, es lógico. El amor de Dios es inmenso, es grande. Por eso, con lo poco y con Cristo, usted puede vivir de lo mejor. No se preocupe por las riquezas, mire que Dios le va a dar lo que usted necesite. Y hasta le va a sobrar. Dice la palabra que sobraron 12 canastas. Crea lo que le va a sobrar hasta para que me invite una carne asada, que todavía lo estoy esperando. Vayamos ahí pues. Entonces, Él nos lleva por aguas, lo que sigue, nos sienta en verdes praderas y luego salmo. No te salgas de salmo. A las aguas de descanso me conduce y reconforta mi alma. San Juan capítulo 7, versículo 37. ¿Dónde debemos tomar esa agua? San Juan capítulo 7, versículo 37. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. La promesa del agua viva. El último día de la fiesta, que era el más solemne, Jesús, puesto en pie, exclamó con voz potente: el que tenga sed, que venga a mí. Dale. Pues el que cree en mí tendrá de beber, lo dice la Escritura. De su seno brotarán ríos de agua viva. Decía esto Jesús, refiriéndose al Espíritu Santo, que recibirán los que creyerán en Él. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Y dónde estaba Jesús cuando gritó todo esto? En el templo. El único lugar donde tú puedes llenar de esa fuente de agua viva es en la Santa Iglesia Católica, no hay otra. Ahí recibes el Espíritu Santo, pero no lo recibes solamente en el bautismo, lo vas perfeccionando con la confesión, con la confirmación, y lo alimentas con la Eucaristía, y a los finales del día, con la unción de los enfermos, 7 sacramentos para llevar a la perfección lo que es tu alma. Fuentes de agua viva solamente en la Santa Iglesia de Dios, donde te alimenta con el pan de vida y te alimenta con el Espíritu Santo por medio de todos los 7 sacramentos. ¿Qué más sigue en el Salmo? Por el camino del bueno me dirige, por amor de su nombre. Dice Jesús, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. El camino. Jesús dejó una doctrina, una catequesis que tenemos que seguir. A los Hechos de los Apóstoles, a los apóstoles les dijo, vayan y prediquen todo lo que yo les he enseñado. En ningún lado la palabra de Dios dice, vayan y bauticen en el nombre de Cristo. Esas son enseñanzas de hombre. Él dijo, enseñen lo que yo les he enseñado. Y la única iglesia que enseña lo que Cristo enseñó, la Iglesia Católica. Es que menciono mucho la Iglesia Católica porque la Iglesia Católica, primeramente católica no es un nombre, es universal. Jesús es universal. Cristo es la Iglesia. Nosotros no pertenecemos a una iglesia de piedra, de cemento, pertenecemos a un cuerpo real que se llama Cristo. Por eso todo lo que envuelve a esa iglesia es perfecta. Yo reto a cualquier pastor que busque de la doctrina de Cristo una cosa equivocada, no la va a hallar, no la va a hallar.
porque esa doctrina ni es del Papa, ni son de los obispos, ni de los sacerdotes, es de Jesús, y nadie la puede cambiar. Nos lleva por caminos rectos. Él es el camino, Él es la verdad. Por eso la palabra, la verdad, solamente está en la iglesia. Primera de Timoteo 3:15. Primera de Timoteo 3:15. ¿Dónde está la verdad? Y si se da cuenta, el buen pastor nos está llevando siempre a la iglesia católica. Primera de Timoteo 3:15. ¿En dónde está? ¿Cómo deben ser el obispo? 3:15. Ahí mismo, pero en el versículo 15. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15 al 16, creo. Habla, Señor. Que tu siervo escuche. Pero si me demoro, para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, pilar y base de la verdad. Sin lugar a dudas, es grande el misterio de la bondad. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Todo dirige a la iglesia católica. Todo dirige a la iglesia católica. El camino, la verdad está en la iglesia, no hay otra. Ahí se le da la honra y la gloria según Efesios 3:20. La vida, Jesús dijo, todo aquel que coma mi cuerpo y beba mi sangre tiene vida y vida en abundancia. En ningún otro lado, solamente en la iglesia. Pero somos a veces testarudos, no queremos entender. ¿Qué más sigue? Me llevará por valles oscuros. Aunque pase por quebradas oscuras, no temo ningún mal, porque tú estás conmigo, con tu vara y tu bastón, y al verlas voy sin miedo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Y si usted se mete esto aquí y aquí, nada le puede molestar. Si usted va y toca ahorita a una persona que está contaminada de COVID, si no tiene a Dios, toda la noche va a estar pensando, ay, ya me duele el estómago, ya siento calor, ya me estoy muriendo, yo creo que ya me pegó, ya me contagió, ya estoy mal. El miedo. Usted no recibió un espíritu de miedo, sino un espíritu de poder. Y tiene que entender que con Jesús nada. ¿Qué es el cayado? Cuando la oveja se va descarriando, es como un gancho, el que le pusimos el bastón de San José, y jalaba la oveja para acá, métase para acá, ¿dónde va? Para que la oveja no se saliera del camino, siga en el camino recto. La oveja seguía, ese es el cayado. Cuando usted empiece a patinar, Jesús lo jala para acá, véngase para acá. Pero no importa la tempestad, no importa la oscuridad, tiene que meterse en la cabeza que Jesús está con usted todos los días de la vida. Mire a Pedro, Hechos de los Apóstoles capítulo 12, versículos del 5 al 14, Hechos de los Apóstoles 12 al 5 al 14, Pedro también tiene que pasar por tempestades, por oscuridad, lo van a matar, ya mataron a Santiago, ahora se quieren echar a Pedro, y mire a Pedro, ¿cómo está? Habla, Señor, Que tu siervo siervo escuche. escucha. Así que Pedro estaba en la cárcel, bien vigilado por los de la iglesia, siguió ordenando a Dios por él, con mucho fervor. La misma noche anterior al día en que Herodes lo iba a presentar ante el pueblo, Pedro estaba durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, mientras otros soldados estaban en la puerta vigilando la cárcel. De pronto se presentó un ángel del Señor y la cárcel se llenó de luz. El ángel tocó a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo, levántate enseguida. Al instante las cadenas cayeron de las manos de Pedro y el ángel le dijo, vístete y ponte las sandalias. Así que lo hizo Pedro y el ángel añadió, ponte tu capa y sígueme. Pedro salió tras el ángel sin saber si era realidad o no lo que el ángel hacía. Más bien la presencia que estaba viendo una visión.
pero pasaron la primera guardia, luego la segunda, y cuando llegaron a la puerta de hierro que daba a la calle, la puerta se abrió por sí sola. Salieron y después de haber caminado una calle, el ángel le dijo lo dejó solo. Pedro, comprendiendo entonces, y dijo: ahora veo que verdaderamente el Señor ha enviado a su ángel para librarme de Herodes y de todo lo que los judíos querían hacerme. Palabra de Dios, ahí está bien. Gloria a ti, Señor Jesús. Pedro lo van a matar, y lo que leyó ahorita Irene, él estaba dormido, bien quitado de la pena, encadenado de pies y manos, descansando. ¿Por qué? Porque esa es la paz y la tranquilidad que Dios te da cuando en realidad pones a Dios en tu mente y tu corazón. Cuando pones a Dios en tu corazón, no importa la tempestad, lo más difícil que venga, lo más duro para la gente es la muerte, y sin embargo, Pedro está bien quitado de la pena. Las cadenas, si tú crees en Dios, esas cadenas van a caer. Llámese alcoholismo, llámese prostitución, llámese drogadicción, pornografía, problemas con el matrimonio, problemas con los hijos, economía. Esas cadenas se rompen si tú en realidad pones las manos en Jesús, tu corazón en Jesús. Si pones tu corazón en las manos de Jesús, créelo que no importa la cadena que te esté atando, que te impida acercarse a Él, a Dios, se van a romper, se van a caer. Y no importa la situación que estés pasando, así como a Pedro se le abrieron todas las puertas, a ti se te van a abrir todas las puertas. Porque así es Dios, con todos aquellos que en Él creen. Con todos, con Él creen, las cadenas se caen, las puertas se abren, y Dios te protege, Dios te guía. No importa el valle tan oscuro que sea, dice la palabra de Dios. Dice Dios, tu vara y tu callado están conmigo. Y eso tenemos que meterlo en la mente y en el corazón. Grabarse en la mente y en el corazón de que Dios está contigo, de que Dios está conmigo. Pero no nomás de los dientes para afuera, del corazón. Que Dios les ponga pruebas difíciles para que ustedes pongan en práctica lo que están aprendiendo el día de hoy. Es la única manera, pasar por cosas difíciles para que usted entienda que Dios está ahí. Cuando van a hacer una operación de la garganta, cuando se está ahogando, abren la garganta por completo, hacen un hueco. Eso duele, pero por el dolor viene la sanación. Si le hacen ese agujero, esa persona puede respirar. Entonces con el dolor Dios saca la vida. Así es Dios. Cuando vengan las pruebas, usted no tenga temor de nada. Dios está trabajando con usted para aumentarlo en la fe. Amén. Amén. ¿Qué más sigue? La mesa has preparado para mí frente a mis adversarios. Con aceites perfumas mi cabeza y rellenas mi copa. Lucas capítulo 22, versículos 19 al 20. O Lucas 22, desde el 14 al 20. Lucas 22, del 14 al 20. Jesús prepara una mesa. Y esa mesa usted la tiene a su disposición. 22 del 14 al 20. Lucas 22 del 14 al 20. Habla, Señor. Siervo escucha. Llegada la hora, Jesús se puso a la mesa con los apóstoles y les dijo: yo tenía gran deseo de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Porque les dijo que ya no la volveré a comer hasta que sea la nueva y perfecta Pascua en el reino de Dios. Jesús, aceptando una copa, dio gracias y le dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber del fruto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. Después tomó pan y dando gracias lo partió y se lo dio diciendo: esto es mi cuerpo
que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Hizo lo mismo con la copa después de cenar, diciendo: Esta copa es la alianza nueva sellada con mi sangre, que es derramada por ustedes. Sepan que la mano del que me traiciona está aquí conmigo sobre la mesa. Palabra de Dios. Ahí está bien. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús prepara una mesa, Jesús ofrece su cuerpo, ofrece su carne, empieza a darnos el pan de alimento que necesitamos, lo mismo que hizo con Juan 6. Ahora 3 veces habló del pan de vida, en 3 ocasiones, esta es la tercera, y Jesús nos enseña que ese pan es su cuerpo y es su sangre. Él nos prepara la mesa. El diablo sabe muy bien que si usted no come este cuerpo y esta sangre, usted está frito. Por eso haga el propósito de no importar qué, de comer este cuerpo y beber esa sangre, porque esa es la que le va a dar la vida y la vida eterna. Esta vida es temporal, ya no tarda en acabarse. La buena es aquella, la importante es aquella. Y por último, tu amor y tu bondad están conmigo. Irán conmigo la dicha y tu favor mientras dure mi vida. Mi mansión será la casa del Señor por largos, largos días. Juan capítulo 14, versículo 1. Juan capítulo 14, versículo 1. Es una promesa de Jesús, y si Jesús lo prometió, yo lo creo. Juan 14, 1. Vayamos a ver. Dice: habitaré en la casa de mi Señor. Habla, Señor. Que tu siervo escuche. Dice: no se angustien ustedes, confíen en Dios y confíen también en mí. Primer punto, no se angustien, confíen en Dios y confíen en mí. No se angustien, el Señor es el pastor, confíen en Dios y confíen en mí. Síguele. En la casa de mi Padre hay muchos lugares donde vivir. Si no fuera así, yo no les hubiera dicho que voy a prepararles un lugar. Y después de irme y de prepararles un lugar, vendré otra vez para llevarlos conmigo, para que ustedes estén en el mismo lugar en donde yo voy a estar. Ustedes saben el camino que lleva a donde yo voy. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Dice Dios: en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Allá en el cielo, claro, usted, yo, estaremos en la habitación que Dios nos considere. Pero aquí en la tierra también Dios tiene muchas habitaciones, porque la voluntad de Dios es en el cielo como en la tierra. Aquí hay muchas iglesias y son habitaciones para que usted vaya, para que usted ore, para que usted se alimente, para que el gozo y la paz de Cristo se manifieste en usted. Por eso el sacerdote siempre empieza: la paz del Señor esté con ustedes. Y siempre que termine la religión, que la paz del Señor los acompañe, vayan en paz. La misa ha terminado. Ese es el paz, el gozo, aquí en la tierra, y también lo va a vivir en el cielo, cuando tenga la oportunidad de que Dios ya lo lleve para allá. Pero se manifiesta primero el reino de los cielos aquí en la tierra y lo conoce ahí en el cielo. Ese es Dios. Empezó siendo el Señor el buen pastor. Jesús es el buen pastor. Después nos lleva por agua de fuentes de vida. Jesús nos muestra que Él es la fuente de agua viva que nos da el Espíritu Santo. ¿Dónde? En la iglesia. Jesús nos lleva a verdes céspedes, nos sienta para alimentarnos, enseñándonos que no nos preocupemos de lo material, sino de lo espiritual. Nos da el pan de vida. Jesús nos lleva entre montañas oscuras y Él nos libera y rompe las cadenas, porque Jesús todo lo puede, para Él no hay imposibles, y usa a sus ángeles para nuestra liberación. Jesús lo es todo. Jesús es la iglesia, Jesús es la casa, Jesús es donde usted debe estar. Jesús es el camino. Y mire, para que vea que Jesús lo es todo, libro de Proverbios capítulo 9 también habla en el Antiguo Testamento de lo que es Jesús.
Esto es para que usted conozca a Jesús. Y con esa cerramos. Proverbios, capítulo 9, versículos del 1 al 4 o al 5. Libro de Proverbios, capítulo 9, versículos del 1 al 5. Habla, Señor, que tu siervo escuche. ¿Del 1 al 5? Sí. Dice, la sabiduría construyó su casa, la adornó con 7 columnas, mató animales para el banquete, preparó un vino especial, puso la mesa y envió a sus criadas a gritar desde lo alto de la ciudad. Vengan acá, jóvenes inexpertos, mandó a decir a los imprudentes, vengan a comer de mi pan y a beber de mi vino que he preparado. Dejen de ser imprudentes y vivirán. Conduzcan como gente inteligente. Corrige al insolente y malvado y solo lograrás que te insulte y te ofenda. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Y le preguntaron a Pedro, ¿quién dice la gente que soy yo? Y la gente decía muchas cosas. Y aquí dice, la sabiduría puso su casa. ¿Quién es Jesús? Jesús es la sabiduría. Jesús es la sabiduría. Y Él hace una casa con 7 columnas, 7 sacramentos, 7 dones del Espíritu, 7 carismas, 7 frutos del Espíritu, todos 7, todos 7. Jesús es el 7, Jesús es la perfección. Y puso dentro de esa casa llamada iglesia, puso una mesa donde hay pan y donde hay vino. Y mandó a sus doncellas a gritar desde la altura, vengan. ¿Quiénes son esas? Las campanas. Pero hay algunos que dicen, vaya, no se quieren levantar en la mañana. Ay, no. Pero bueno, y a Dios le llama a esos imprudentes. Hemos aprendido hoy lo que Jesús es en realidad. Lean vean este título, este programa, hasta que se les quede en la cabeza quién es Jesús. Y créanlo, el día de mañana se romperán las cadenas, se abrirán las puertas y nada ni nadie podrá tumbarlos. Y así venga un COVID o 2 COVID o 3 COVID, usted va a dormir bien tranquilo. ¿Por qué? Porque la presencia del Padre, el amor del Hijo y la comunión del Espíritu Santo lo va a acompañar. Que la gracia del Padre, el amor del Hijo y la comunión del Espíritu Santo nos acompañe hoy, mañana y siempre. Y el manto de la Santísima Virgen nos cubra a nosotros, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, amigos y familiares. El pueblo de Dios dice Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Demos gracias a Dios. Se acabó.